Vito y Michael Corleone contra las cuatro familias, El Padrino, medio. La saga de El Padrino narra la historia de la familia Corleone, una de las 5 influyentes familias mafiosas que controlan la ciudad de Nueva York. Las películas, consideradas obras maestras del cine, presentan un retrato brutal y fascinante del submundo criminal. La ambición, la violencia y las intrigas marcan el ascenso y el mantenimiento del poder por parte de los Corleone, liderados por el icónico Vito Corleone y, posteriormente, por su hijo Michael. Uno de los momentos más memorables y decisivos en El Padrino es el plan orquestado por Vito y Michael Corleone para eliminar a sus enemigos, los jefes de las otras 4 familias mafiosas de Nueva York. Este acto audaz y estratégico consolidó el poder de la familia Corleone y les garantizó un dominio completo sobre el AMPA de la ciudad. En este análisis, desglosaremos los factores claves y las tácticas ingeniosas que permitieron este golpe maestro de la mafia. El declive del Padrino y la guerra de las 5 familias. Antes de esta sangrienta victoria, la posición de la familia Corleone no era tan estable. La negativa de Don Vito a involucrarse en el negocio de los narcóticos, propuesto por la familia Tattaglia y apoyado por otras familias importantes, creó malestar. Este desacuerdo desató una serie de eventos violentos, conocidos como la Guerra de las 5 familias, que pusieron en peligro la supremacía de los Corleone. Una estrategia clave de sus enemigos fue debilitar al patriarca. El intento fallido de asesinato hacia Vito Corleone lo dejó herido y fuera de servicio. La familia parecía vulnerable, y las familias rivales vieron su oportunidad. El hijo mayor, Sonny Corleone, impulsivo y temerario, asumió el liderazgo temporalmente, pero su naturaleza impetuosa lo llevó a reaccionar con violencia desmedida, alimentando el conflicto en lugar de resolverlo. Este periodo de agitación destacó la necesidad de una estrategia más cautelosa y elaborada por parte de los Corleone para salir victoriosos. El plan maestro de Vito Corleone. A pesar de estar hospitalizado, Vito Corleone nunca perdió el control. Entendió que la exhibición de violencia solo los conduciría a una guerra de desgaste insostenible. Era necesario recuperar la ventaja a través de una maniobra inteligente. El regreso de Michael Corleone, su hijo menor, fue fundamental. Michael, un héroe de guerra condecorado, inicialmente se distanció de la vida criminal de su familia, pero las circunstancias lo llevaron de vuelta. Su mente pragmática y su frialdad estratégica resultaron invaluables para diseñar el contraataque. El plan de Vito consistía en un engaño a gran escala. Los Corleone aparentaron debilidad, dando la impresión de estar dispuestos a rendirse y negociar un acuerdo de paz desfavorable, desactivando cualquier sospecha de sus rivales. Pero esta fue una trampa magistral. Mientras las otras familias se sentían confiadas, creyendo que los Corleone cederían el negocio de los narcóticos, estos afinaban los detalles para asestar un golpe demoledor. Michael Corleone, la mente maestra. Michael Corleone fue el ejecutor del plan de su padre. Viajó a Sicilia para refugiarse temporalmente, pero este exilio le dio la perspectiva para analizar la situación con mayor claridad. Entendió que la única manera de asegurar la supervivencia de su familia era eliminando por completo a sus enemigos. La reunión de paz, convocada para supuestamente poner fin a la guerra, sería el escenario perfecto para ejecutar su plan. La estrategia de Michael era precisa y contundente. Identificó informantes y aliados clave dentro de las otras familias, garantizando el factor sorpresa. Usó a estos infiltrados para conocer el lugar y fecha de la reunión con los jefes de las 5 familias mientras sembraba discordia para debilitar su unidad. El día de los bautizos, durante una aparente distracción masiva, eliminaron a los jefes de las familias Tattaglia, Strachey, Cuneo y Barsini, así como a Mugrene, un poderoso gángster de Las Vegas. En un solo movimiento calculado, Michael Corleone exterminó a la cúspide del AMPA de Nueva York. Espera la segunda parte, los Corleone versus las 4 familias.